Mis padres le dieron a mi hermana mi dormitorio por Navidad, me dejaron comiendo sobras frías, solo en el garaje helado, me dijeron que debía estar agradecido, así que me fui, conseguí mi propio lugar y toda la familia más tarde se enteró de lo mal que me habían tratado durante años. Hola Reddit, mi familia pensó que yo simplemente aceptaría lo que me lanzaran, pero no lo hice, empaqué mis cosas, me fui y construí mi propia vida, aunque las cosas se pusieron desordenadas antes de mejorar. Déjenme empezar desde el principio. Me llamo Luca, tengo 24 años, regresé a casa 2 días antes de Navidad, no tenía muchas ganas este año, había vivido en casa la mayor parte de los últimos 5 años, incluso mientras técnicamente mantenía una habitación barata en un lugar compartido cerca del trabajo. El trato era simple, ayudaba con las facturas, con las compras, incluso ponía algo de dinero para la hipoteca. El año pasado cuando papá perdió el trabajo por un tiempo, en mi cabeza eso significaba que yo no solo estaba aprovechándome, era parte del hogar igual que cualquiera. Mi familia no es grande, está mamá, que prácticamente dirige la casa y siempre lo ha hecho, papá es más callado, el tipo de hombre que arreglará cualquier cosa con cinta adhesiva antes de llamar a un técnico, y luego está Zoe, mi hermana menor por 2 años, solía vivir a un par de pueblos de distancia, tenía su propio apartamento y todo, pero hace unos meses terminó con su novio y dejó su trabajo más o menos al mismo tiempo, desde entonces ha vuelto aquí y mamá actúa como si fuera de cristal. Ahora. Aparqué en la entrada con el mismo coche destartalado que he tenido desde la universidad, vi las luces navideñas parpadeando en el techo, el orgullo de papá cada diciembre es esa exhibición de luces, parece algo sacado de una postal aunque la mitad de las bombillas no funcionen. Cuando entré, mamá estaba en la estufa, Zoe estaba acurrucada en el sofá mirando su teléfono, y papá estaba trasteando con el termostato como siempre. Luca está en casa, dijo mamá sin apartarse de la olla que removía, sin abrazo ni un verdadero saludo. Zoe me hizo un pequeño gesto desde el sofá, ni siquiera levantó la vista del todo. Llevé mi bolso arriba a mi habitación, excepto que ya no era mi habitación, la puerta estaba medio abierta y vi mis cosas, mi ropa, mis libros, incluso mi viejo portátil, amontonados en bolsas de basura contra la pared. Mi cama estaba hecha con las sábanas florales que mamá guarda para los invitados. ¿Qué pasa?, pregunté parado allí todavía con mi bolso en la mano. Mamá vino detrás de mí muy tranquila, como si esto no fuera nada raro. Zoe va a usar tu cuarto un tiempo, dijo, no te importa, ¿verdad? Tiene mejor calefacción y ella necesita el baño privado de aquí. Me quedé mirándola, ¿y dónde se supone que voy a dormir yo? Ella no se inmutó, el garaje, solo por unos días, preparamos el colchón inflable. El suelo de hormigón del garaje apenas aislado y toda la semana había estado bajo cero. Pregunté si tal vez la sala de estar tenía más sentido o incluso el sótano, ya que al menos tenía alfombra, pero mamá lo rechazó rápido. Zoe necesita privacidad, dijo como si fuera la palabra final, es solo temporal, no hagas de esto algo grande. Papá subió justo entonces, nos vio allí parados, es Navidad, Luca, dijo, no empecemos con discusiones. Yo no estaba discutiendo, simplemente no me entusiasmaba la idea de dormir al lado del calentador de agua mientras mi habitación iba a parar a otra persona. Aún así no insistí, dejé mi bolso junto a la puerta del garaje y salí a ver el arreglo. Tenían el viejo colchón inflable de las excursiones, inflado en la esquina entre el banco de trabajo de papá y el viejo frigorífico del garaje, al lado de los cubos de reciclaje, una manta doblada encima, sin calefactor a la vista. Me quedé allí un rato preguntándome en qué momento exactamente dejó de ser esta mi casa también. Esa noche le mandé un mensaje a Logan y Andrew, mis 2 amigos más viejos, fuimos a comer hamburguesas a un sitio cerca de la autopista, el mismo al que íbamos en la secundaria después de los partidos de fútbol. Cuando les conté lo del garaje, Andrew se rió hasta que vio que yo no me reía con él. Vaya, ¿de verdad quieren a Zoe? Dijo al final, siempre lo han hecho, añadió Logan bebiendo su refresco. ¿Recuerdas el viaje a Disneyland? Ella tuvo la cama del hotel y tú el suelo. Lo recordaba, yo tenía 14, mi espalda también lo recordaba. Hablamos sobre el trabajo, sobre viejos compañeros de clase, sobre lo extraño que se sentía volver al pueblo, pero todo el tiempo esa imagen de mi cuarto, bueno, lo que solía ser mi cuarto, me volvía a la cabeza. Al día siguiente intenté olvidarlo, era Navidad, tiempo en familia, ayudé a mamá a llevar cajas de adornos desde el sótano, puse el Belén sobre la repisa de la chimenea como siempre hacemos. Esa tarde tomamos chocolate caliente junto al fuego, toda la imagen acogedora de Navidad que verías en una tarjeta. Papá le dijo a Zoe lo orgulloso que estaba de que se mantuviera fuerte, ella sonrió como si lo creyera, yo me senté en el borde del sofá pensando en ese colchón inflable en el garaje esperándome, pensando en lo rápido que la casa dejó de sentirse como hogar.
A la mañana siguiente me levanté temprano porque mamá tenía una lista de cosas que quería hechas antes de que llegaran los parientes más tarde ese día: compras, envolver regalos, ayudar a papá a mover cajas de adornos de vuelta al almacén, el caos navideño habitual. Zoe seguía en la cama arriba, en la habitación que solía ser mía, puerta cerrada, luces apagadas. No me sorprendió. Mamá me dio una lista mientras removía la masa de panqueques: compra el jamón, consigue más papel de regalo y trae la mantequilla buena de la tienda, la que viene en el papel dorado. Ni siquiera levantó la vista, solo siguió removiendo como si yo fuera algún asistente en lugar de su hijo, el que había estado durmiendo junto a latas de pintura y herramientas de jardín. Hice las compras, volví, descargué todo en la encimera. Zoe bajó alrededor de las 10 vistiendo una de las sudaderas viejas de papá, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Sonrió, besó a mamá en la mejilla e inmediatamente se sentó a la mesa revisando su teléfono mientras yo todavía estaba cargando las bolsas del coche. Al mediodía estaba en el suelo envolviendo regalos con mamá: cinta, tijeras, papel, repetir. Zoe no estaba en ningún lado cerca. En un momento escuché la ducha corriendo arriba, la ducha del baño privado que solía ser mío. Le pregunté a mamá si Zoe podía usar el baño del pasillo para que al menos yo pudiera ducharme sin tener que llamar a su puerta. Mientras esté aquí, ella ha pasado por mucho, dijo mamá alineando un rollo de papel de regalo. Estamos haciendo sacrificios familiares ahora mismo, es solo por las fiestas, Luca. Más tarde por la tarde algunos parientes empezaron a llegar: la tía Mel, el tío Steve, un par de primos. Al principio fue la típica charla pequeña: trabajos, clima, tráfico en el camino. Entonces el tío Steve me vio cargando más sillas plegables desde el garaje y sonrió. Luca, de vuelta a casa por las fiestas, dijo, se siente como los viejos tiempos cuando aún vivías aquí. Sí, respondí dejando las sillas, solo estoy aquí por la semana. Él asintió. Apuesto a que es raro ver tu cuarto ocupado, ¿eh? Sí, un poco, dije manteniendo mi voz neutral. Él se rió como si no fuera nada, pero al menos esta vez no sonó como si me llamara fracasado por vivir aquí a tiempo completo. Era solo una charla casual. Aún así se me quedó grabado. Más tarde estaba en la cocina rellenando las bandejas de aperitivos cuando Zoe entró hablando por altavoz con alguna amiga. No capté el nombre. La chica preguntó algo sobre la situación de dormir porque Zoe dijo claramente: oh, a Luca no le importa el garaje, está bien con eso. La miré directamente. Ella ni siquiera parpadeó, solo tomó una soda de la nevera y salió de nuevo. Esa noche la temperatura volvió a bajar. El pronóstico decía que iba a ser uno de los diciembres más fríos en años. Le pregunté a mamá si teníamos algún calefactor extra porque el garaje parecía un congelador. Suspiró como si yo estuviera pidiendo algo ridículo. Es un sacrificio familiar, Luca, son solo unas noches, sobrevivirás. Papá murmuró algo sobre un viejo calefactor en el sótano, pero le faltaba una perilla y hacía un ruido metálico cuando funcionaba. Lo conecté de todos modos esperando que ayudara. La víspera de Navidad comenzó temprano porque mamá tenía toda una lista de cosas que quería hechas antes de la cena. Se movía por la cocina como una general antes de la batalla, dando órdenes, diciéndole a papá que subiera sillas desde el sótano, diciéndome a mí que empezara a picar verduras, diciéndole a Zoe que simplemente se relajara y se mantuviera abrigada. Esa parte me afectó. Yo estaba en la encimera cortando zanahorias mientras Zoe estaba sentada en un taburete bebiendo café como si fuera huésped en un hotel. Zoe, cariño, ¿podrías ayudar con la ensalada más tarde?, le preguntó mamá suavemente. Seguro, dijo Zoe sin levantar la vista de su teléfono. Mientras tanto yo estaba moviendo bandejas dentro y fuera del horno, montando la mesa plegable extra en el comedor, corriendo de una habitación a otra. Papá estaba ocupado revisando el pavó, pero principalmente yo era el que hacía el trabajo pesado. En un momento mamá le entregó a Zoe un solo plato de ejotes para llevar a la mesa, solo uno. Cuando lo dejó mamá aplaudió como si Zoe hubiera hecho algo increíble. ¿Ves? Ya está ayudando. Dejé de limpiar la encimera por un segundo. Yo había montado toda la mesa, colgado las luces en el porche, cargado la mitad de las compras el día anterior y aparentemente mi hermana llevando un solo platillo merecía aplausos. Para cuando todo estuvo listo, el comedor olía increíble: pavó, puré de papas, jamón, todo dispuesto en la mesa. Los parientes ya habían llegado entonces: la tía Mel, el tío Steve, 2 primos y la abuela ya instalada en la cabecera. La gente charlaba, reía, sacaba bebidas de la nevera. Entonces noté la mesa: 8 sillas, había 9 de nosotros: mamá, papá, yo, Zoe, la tía Mel, el tío Steve, 2 primos y la abuela. 8 sillas, 9 personas, la mía era la que faltaba. Zoe se deslizó en el asiento donde yo siempre me sentaba, justo entre papá y los primos. Nadie lo cuestionó. Mamá estaba sacando el pavó cuando dije: oye, no hay asiento para mí. Mamá ni siquiera levantó la vista. Nos quedamos sin espacio, puedes comer después.
Después, como si yo fuera algún extraño esperando sobras. ¿No podemos simplemente añadir una silla?, pregunté manteniendo mi voz tranquila. Mamá dejó de mover los platos por primera vez en todo el día y me dio esa mirada como si acabara de arruinar la Navidad. Luca, no empieces, todos hemos estado corriendo desde la mañana y ahora quieres reorganizar todo. Solo estoy pidiendo una silla. Papá murmuró, ya estamos apretados aquí, como si fuera un gran problema. El tío Steve se rió desde el otro lado de la mesa. Luca es fuerte, puede esperar su turno. Un par de primos se rieron. Me quedé allí un segundo, manos en los bolsillos, el calor subiéndome al cuello. No era solo la silla, era la habitación, la cama, el baño, la manera en que nadie siquiera pensó en mí cuando pusieron la mesa. Mamá volvió a cortar el pavo como si la conversación hubiera terminado. Te serviremos un plato después, dijo, no hagas esto estresante para todos. Así que eso fue todo. Pasé la siguiente hora de pie en la entrada mientras ellos comían. Zoe contó alguna anécdota de su antiguo trabajo, todos riendo como si fuera lo más gracioso del mundo. Papá servía las bebidas. Mamá seguía amontonando comida en el plato de Zoe como si estuviera alimentando a la realeza. Cuando terminó la cena la gente empujó sus sillas hacia atrás, frotándose el estómago y elogiando la comida. Mamá finalmente se volvió hacia mí y dijo, te guardamos algo, está en la encimera, un poco. Fui a la cocina, en la encimera había un plato con jamón frío, un poco de puré de papas deslizándose a un lado, un panecillo que se había endurecido. Mamá lo llevó al garaje para mí como si me estuviera haciendo un gran favor. Asegúrate de enjuagar el plato cuando termines, dijo dejándolo en el banco de trabajo de papá. Luego, como un pensamiento tardío, añadió, deberías estar agradecido de que te dejemos quedarte aquí en absoluto, ya sabes, agradecido por el garaje, por las obras, por la silla plegable que nunca apareció. Volvió adentro antes de que yo pudiera decir algo. Me senté en el colchón inflable mirando ese plato, ya ni siquiera tenía hambre. Pensé en cómo había estado haciendo mandados durante días, ayudando a preparar todo, durmiendo allí afuera en el frío mientras Zoe tenía mi cama, mi lugar en la mesa, mis padres actuando como si ella fuera la única que importaba. La casa estaba otra vez ruidosa, risas, platos chocando, alguien encendiendo la tele. Yo estaba allí afuera solo, con el olor a pintura y a aceite de motor. No hice una gran escena, no azoté puertas ni grité, simplemente empecé a empacar. Mis cosas ya estaban en bolsas desde que Zoe tomó la habitación, ropa, portátil, zapatos. No me llevó mucho. Dejé el plato de comida intacto en el banco de trabajo. Antes de irme agarré un bolígrafo del cajón de herramientas de papá y escribí en el reverso de un recibo viejo, estoy a salvo, enviaré un mensaje cuando esté listo. Dejé la nota sobre el plato para que la vieran, luego cargué mis bolsas en el coche. Nadie notó que me iba, encendí el motor, salí de la entrada y conduje lejos de las luces navideñas parpadeando en el techo. No tenía un plan cuando salí de la entrada, solo conduje. La nieve había estado cayendo desde la tarde, ligera al principio pero ahora cubría las carreteras rápidamente. La temperatura había bajado tanto que los bordes del parabrisas ya se estaban congelando. Entré en el único restaurante 24 horas del pueblo porque necesitaba pensar. Me senté en la esquina con mi bolso apilado a mi lado mirando la nieve caer más fuerte ahora. El camino de regreso al lugar compartido estaba a 1 hora. La mayor parte por carretera secundaria sin alumbrado. No iba a conducir eso esa noche, así que me quedé allí revisando el teléfono mientras el café humeaba frente a mí. Lo primero que hice fue buscar un motel. Había uno en la autopista justo afuera del pueblo, barato y abierto toda la noche. Lo reservé en línea ahí mismo. Cuando quité el modo no molestar del teléfono, las notificaciones se volvieron locas, llamadas, mensajes, buzones de voz todos amontonados unos sobre otros. Los primeros eran de mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Por favor llámame ahora mismo. ¿Zoe había mandado uno que solo decía en serio? No respondí a ninguno. Dejé el teléfono otra vez en la mesa y terminé mi café mientras la nieve seguía acumulándose afuera. El motel no era nada especial, un lugar de 2 estrellas que olía a cloro y a alfombra vieja, pero tenía calefacción y una cama que no estaba sobre un suelo de cemento. El hombre en la recepción ni siquiera levantó la vista de su crucigrama cuando entré con mis bolsas. Cuando finalmente me senté en la cama, solo escuché nada, ni pasos encima, ni tele a través del techo, nadie riendo en la habitación de al lado, solo el zumbido del calefactor y el viento afuera. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez buzones de voz. El primero era mamá con la voz temblando preguntando dónde estaba, el segundo era papá diciendo que necesitaba dejar de hacer un espectáculo. Para el cuarto mamá ya había pasado a gritar sobre cómo estaba arruinando la Navidad para todos. No llamé de vuelta, en cambio empecé a mirar anuncios de apartamentos. Ese lugar compartido cerca del trabajo estaba bien en papel pero apenas dormía allí. Lo que yo quería era un sitio que fuera realmente mío. Un lugar donde nadie pudiera decirme que debía sentirme afortunado solo por estar allí.
La mañana de Navidad me desperté con la luz del sol entrando por las persianas, mi teléfono tenía aún más mensajes, mamá diciendo que le había roto el corazón, papá exigiendo que me explicara, Zoe publicando algún estado vago en línea sobre drama familiar como si ella no fuera la que estaba en mi antigua cama mientras yo comía comida para llevar solo, ignoré todo eso. Las quitanieves finalmente pasaron a media mañana limpiando un poco las carreteras, pero para entonces yo ya había encontrado un anuncio de un apartamento de una habitación al otro lado del pueblo, un lugar viejo pero la renta no era una locura y la calefacción estaba incluida, incluso en Navidad el arrendador contestó, un hombre mayor que vivía a unas cuadras y dijo que si no me importaba el momento podía mostrarlo esa misma tarde, estaré por aquí de todas maneras, dijo. El apartamento era pequeño pero decente, paredes color beige, alfombra vieja, cocina lo bastante grande para una mesa si algún día conseguía una, ventanas que cerraban con seguro, se sentía tranquilo. El arrendador preguntó por el trabajo, le conté dónde trabajaba, cuánto tiempo llevaba allí, le dije que tenía recibos de pago para probar ingresos estables, asintió como si fuera suficiente, dijo primer mes y depósito por adelantado, renta el día primero, firmé el contrato en su mesa de cocina. Usando uno de esos bolígrafos con una flor falsa pegada con cinta. De regreso me detuve en una tienda de descuento por unas cosas básicas, 2 platos, cubiertos, toallas, una manta, una sartén. Nada lujoso, solo cosas para empezar. Esa tarde finalmente envié un mensaje a mis padres, tengo un lugar, pasaré este fin de semana por el resto de mis cosas. Mamá llamó en menos de un minuto, dejé que sonara, volvió a llamar una y otra vez, cuando contesté fue directo a los gritos, ¿qué crees que estás haciendo, yéndote así, consiguiendo un departamento sin hablar con nadie? Estoy bien, dije. Arruinaste la Navidad, Luca, para todos, tu padre está furioso, Zoe ha estado llorando todo el día, llorando, ¿entiendes? No puedes simplemente irte porque no te gustaron los arreglos para dormir, soltó con dureza, eso es infantil. No se trataba del garaje, dije, se trataba de todo lo demás. Ella siguió con lo de los sacrificios familiares y de que yo estaba exagerando, la dejé terminar antes de decir, iré por mis cosas el sábado, te mandaré un mensaje primero. Intentó de nuevo, algo sobre que la familia debía mantenerse unida, pero le dije que tenía que colgar y corté la llamada. Unos minutos después papá me envió un mensaje, llama a tu madre, no lo hice. Esa noche en el motel comí comida para llevar y miré alrededor de la habitación vacía, alfombra vieja, pintura descascarada en el marco de la puerta, calefactor traqueteando, aún así era mejor que el garaje. Papá apareció en mi nuevo apartamento 3 días después de Navidad, escuché su golpe antes de verlo por la mirilla, estaba allí con las manos en los bolsillos de la chaqueta, nieve en los hombros, incómodo, como si no estuviera seguro de si era la puerta correcta. Cuando abrí, sus ojos recorrieron el lugar como esperando ver pintura descascarada y cucarachas, en cambio vio el sofá de segunda mano que había comprado barato, la mesita junto a la ventana, la pila de platos en la encimera, no era lujoso pero estaba cálido y limpio. No está mal, dijo finalmente entrando, asentí, gracias, todavía estoy desempacando. Se sentó en el borde del sofá mirando alrededor, como si intentara armar en su cabeza cómo había pasado del garaje a eso tan rápido. Tu madre está muy preocupada, dijo, todos lo estamos, esperábamos que vinieras a la casa el domingo, tener una charla familiar, aclarar las cosas. Me recosté contra la encimera, lo pensaré. Esperó como si quisiera más, pero eso fue todo lo que dije, después de un minuto se levantó, se palmeó los bolsillos como sin saber qué hacer con las manos y se fue sin presionar más. 2 días después apareció Zoe, vi su coche estacionarse desde la ventana, no llamó antes, solo subió las escaleras y golpeó como si fuera suya la casa. En cuanto abrí la puerta empezó, ¿sabes lo molesta que estuvo mamá cuando no volviste el domingo? Hicimos tu comida favorita, Luca, todos te esperaban y simplemente desapareciste. La dejé hablar, llevaba la misma chaqueta de la secundaria, el pelo recogido, la cara roja por el frío, cuando hizo una pausa le dije, ¿por qué nadie pensó en incluirme antes de que me fuera? Parpadeó como si no entendiera la pregunta, la habitación, la mesa, todo, dije, ¿por qué tuvo que pasar que me fuera para que alguien lo notara? Se movió en el sitio, brazos cruzados, las familias pelean a veces, tú lo empeoraste al marcharte. Me reí una vez, corta, yo lo empeoré. Ella apartó la mirada, podrías haber hablado con mamá, en cambio lo convertiste en algo enorme. Negué con la cabeza, olvídalo. No se quedó mucho, cuando se fue dio un portazo un poco más fuerte de lo necesario. Esa noche recibí un mensaje de mi prima Jenny, oye, solo para que sepas, muchos notamos cómo te trataron en Navidad, nadie quiso decir nada mientras pasaba, pero sí, estuvo mal. Otro primo, Mark, escribió lo mismo,
más tarde dijo que se lo contó a sus padres, sobre el garaje, sobre la silla que faltaba en la cena, sobre las obras. Aparentemente la historia estaba corriendo por la familia más rápido de lo que esperaba. Mientras tanto, a Zoe no le iba bien. Una semana después de Navidad publicó en línea que el trabajo en el que confiaba se cayó, 2 días después su coche se averió. Me enteré de ambas cosas porque mamá me mandó un mensaje preguntando si podía ayudar económicamente como antes. Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo antes de responder, yo tengo mis propias cuentas ahora. Mamá lo leyó pero no contestó. Al día siguiente mi tía comentó en una publicación de Zoe sobre el coche averiado diciendo, al menos Luca puede ayudar, siempre ha sido tan responsable. Mamá respondió debajo, él está por su cuenta ahora, se fue justo después de Navidad. Entonces alguien más, uno de mis primos, intervino, ¿acaso Luca no ayudó a pagar tu hipoteca el año pasado cuando el tío Rick estaba sin trabajo? Lo vi porque Jenny me envió captura de toda la conversación, dijo que el chat familiar explotó después de eso, la gente empezó a hacer preguntas, mamá no quería responder. Para el fin de semana yo recibía mensajes de parientes con los que apenas hablaba diciendo que habían oído lo que pasó en Navidad, que no estaba bien, uno incluso dijo, siempre nos preguntamos por qué Zoe recibía un trato diferente creciendo, pensábamos que tal vez lo imaginábamos. No respondía la mayoría, no lo necesitaba, la historia se estaba contando sola ya. Cuando llegó el sábado conduje hasta la casa de mis padres para recoger el resto de mis cosas, mi coche estuvo un minuto encendido en la entrada antes de entrar, las luces navideñas seguían colgadas, la mitad ya fundidas, moviéndose con el viento. Dentro, mamá estaba en la mesa de la cocina hojeando un catálogo como si nada hubiera pasado, papá estaba en su sillón junto a la ventana. Zoe no estaba, solo estoy aquí por mis cosas, dije, mamá no levantó la vista, apenas nos visitas y ahora te estás llevando todo como si estuvieras cortando lazos por completo. No respondí, subí las escaleras, agarré las últimas cajas de mi viejo armario, abrigos de invierno, algunos libros, mi estuche de guitarra, mi cuarto olía ahora al perfume de Zoe, no quedaba nada mío salvo lo que llevaba cargando. Papá apareció en la puerta mientras guardaba la última caja, sabes que tu madre solo quiere que la familia esté unida, dijo. Bonita forma de demostrarlo, contesté levantando la caja. De vuelta abajo, mamá finalmente levantó la vista cuando pasé por la cocina, la familia se supone que debe ayudarse, Luca. Dejé la caja junto a la puerta, lo hacen. Ella abrió la boca como queriendo decir más y luego la cerró de nuevo. Cargué el coche, cerré la cajuela y me fui sin esperar un adiós. Las primeras semanas en el apartamento fueron tranquilas, de una manera que al principio se sentía extraña, nadie gritando desde otra habitación, ningún paso sobre mi cabeza, ninguna televisión a todo volumen a medianoche, solo el zumbido del refrigerador y algún coche pasando afuera. Empecé a meter muebles poco a poco, pieza por pieza, un sofá de segunda mano de un tipo en Facebook Marketplace, una mesa de centro tambaleante que Andrew me ayudó a subir por las escaleras, una tele barata de la casa de empeños de la carretera. Nada combinaba, pero era mío. El trabajo se mantuvo estable y, sin el caos constante de la casa de mis padres, en realidad empecé a dormir mejor, tuve tiempo para cosas que había estado posponiendo, leer, cocinar algo más que fideos instantáneos, incluso ir al gimnasio después del trabajo. Unas semanas después me di cuenta de que mi espalda ya no dolía tanto, mis hombros no estaban tensos todo el tiempo y no vivía de cafeína solo para mantenerme despierto en el escritorio. Lena, del trabajo, vino una tarde después de que tomamos un café, quería ver el lugar tras escuchar partes de la historia de Navidad. Esto es, dije, abriendo la puerta y encendiendo las luces, ella entró mirando alrededor como intentando encajar la imagen mental que tenía con lo que veía frente a sí. No estabas bromeando, de verdad te hicieron dormir en el garaje. Colchón inflable junto al calentador de agua, dije dejando las llaves en la encimera. Sacudió la cabeza, eso es una locura, y mantuvieron el dormitorio para Zoe. Sí. Vaya. No dijo mucho más después, solo miró alrededor de nuevo como si no pudiera entender cómo alguien era tratado así en su propia casa. Unos días después adopté un perro del refugio, un mestizo de tamaño mediano con pelaje manchado y orejas que no combinaban del todo, lo llamaban Rusty. Era tímido al principio pero entró en confianza rápido al darse cuenta de que yo no iba a gritarle ni a echarlo del sofá. Tener a Rusty cambió completamente la sensación del lugar, las mañanas empezaban con paseos rápidos antes del trabajo, las noches terminaban con el acurrucado en la manta mientras yo cenaba en el sofá. Logan y Andrew empezaron a venir los fines de semana, montamos una consola vieja en el mueble de la tele, jugamos, pedimos pizza, reímos de tonterías que no mencionábamos desde la secundaria. Una noche Andrew se recostó en la silla y dijo, hombre, esto se siente como la universidad de nuevo, excepto mejor porque no tenemos exámenes ni padres gritando.
no se equivocaba. Entonces Zoe llamó por lo del coche, no empezó con charla ligera, fue directo. Luca, el mecánico dice que arreglarlo costará 800, no lo tengo, ¿puedes ayudarme? Yo estaba sentado en la mesa cenando, Rusty a mis pies. No puedo, dije, tengo renta, cuentas y recién me mudé, no tengo extra para eso. Hubo una pausa en la línea y su voz se quebró. Por favor, necesito el coche para ir a entrevistas, mamá y papá no tienen ahora tampoco, no lo pediría si no fuera serio. Me quedé en silencio un momento y luego dije, lo siento Zoe, de verdad no puedo. Su tono cambió al instante, increíble, después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ¿no puedes ayudar en una cosa? Dejé el tenedor, hecho por mí, ¿te refieres como el garaje? Ignoró eso, estás ganando bien, solo estás siendo egoísta. Pagué cuentas por años, Zoe, ayudé con la hipoteca cuando papá estaba sin trabajo, ya no voy a hacer esto. Soltó una risa cortante que no sonaba como ella, vaya, te crees tan independiente ahora, porque tienes un departamentito y un perro. No subí la voz, creo que ya terminé de ser tratado como el plan de respaldo. Colgó después de eso, sin adiós, solo el clic y la línea muerta. Unos días más tarde fui al viejo apartamento, empaqué el resto de mis cosas del cuarto que había estado alquilando y les dije a mis compañeros que terminaría el contrato antes, lo entendieron. Uno ya tenía un primo buscando lugar, así que salió bien. Para ese fin de semana todo lo que tenía estaba en el nuevo apartamento y el sitio compartido era oficialmente parte del pasado. Un sábado Logan y Andrew me ayudaron a subir un pequeño escritorio que compré de segunda mano, lo pusimos junto a la ventana para tener un sitio para mi portátil en lugar de equilibrarlo en la mesa de centro. Este lugar está tomando forma, dijo Andrew dejando la última caja, lento, respondí, pero se siente bien, y así era. Por primera vez en años no estaba esperando a que alguien golpeara mi puerta pidiéndome algo o diciéndome que moviera mis cosas o culpándome de lo que saliera mal esa semana en la casa. Segaramente la noticia llegó a mis padres porque después empezaron los mensajes de culpa. Mamá mandó uno diciendo que la familia me extrañaba en la cena del domingo, papá escribió una sola línea, tu madre ha estado triste últimamente. No respondí de inmediato, leí los mensajes, dejé el teléfono y seguí con lo que estaba haciendo porque, por primera vez, la tranquilidad en mi apartamento se sentía mejor que cualquier cosa que me esperara en esa casa. A comienzos de la primavera todo se había asentado en una rutina, trabajo, gimnasio, noches con Rusty, fines de semana con Logan y Andrew. Ya casi no escuchaba de mis padres, enviaban algún que otro mensaje corto como espero que estés bien o tu madre manda saludos, pero nada sobre Navidad, nada sobre que me hubiera mudado, nada sobre dinero. La historia de lo que pasó seguía circulando por la familia extendida, sin embargo. Jenny me contó que la gente todavía hablaba de ello en la fiesta de cumpleaños de un primo en marzo. Aparentemente algunos parientes le preguntaron directamente a mis padres si era cierto que me habían dejado comiendo comida fría en el garaje mientras todos los demás cenaban juntos en Navidad. Mamá lo minimizó. Papá dijo que yo estaba haciendo que sonara peor de lo que era, pero nadie parecía convencido. Zoe se mantuvo mayormente callada en línea después de lo del coche, pero en abril me escribió de la nada, ¿crees que vendrás a alguna reunión familiar este año? Le dije que no sabía, luego en mayo la tía Mel me llamó ella misma. Vamos a hacer una gran parrillada en unas semanas, dijo, hamburguesas, ensalada de papa, lo de siempre, vendrá toda la familia, tú también deberías venir. Dudé, pero añadió, podría ser bueno aclarar el aire, y no deberías sentir que no puedes aparecer por lo de Navidad, eso no fue culpa tuya. Así que dije que sí. Para cuando llegó la parrillada ya se sentía como que todos sabían que algo iba a pasar. Era finales de primavera cuando finalmente llegué a casa de la tía Mel, coches alineados en la calle, niños corriendo bajo los aspersores en el jardín, tíos discutiendo sobre quién había quemado las hamburguesas, música sonando desde un altavoz en la esquina. Vi a mamá y papá sentados en una de las mesas plegables bajo el gran roble, Zoe hablaba con un primo cerca de la parrilla. Agarré una soda de la hielera y saludé a algunos mientras me acercaba, las conversaciones bajaron un segundo cuando me vieron, luego la tía Mel llamó, Luca, no te veía desde las fiestas, pensé que habías desaparecido. He estado ocupado, dije. El primo Mark se recostó en su silla, entonces, ¿qué pasó realmente en Navidad? Todos escuchamos versiones distintas. Antes de que pudiera responder, mamá dijo, pensamos que a Luca no le importaría el garaje por un par de noches, con Zoe mudándose el espacio estaba apretado. Eso dejó la mesa en silencio. ¿Lo hiciste dormir en el garaje?, preguntó la tía Mel despacio como sin poder creerlo. No fue así, dijo mamá rápido, era temporal. El tío Steve frunció el ceño, yo estuve allí en Nochebuena, ni siquiera tenía asiento en la mesa, Marie, ¿qué fue eso? Mamá se movió en la silla,
Nos quedamos sin espacio, podía haber comido después, no era gran cosa. Zoe debió sentir las miradas porque soltó, mamá y papá me dijeron que a él no le importaría ceder la habitación, que estaba bien con eso. El silencio después fue pesado, hasta los niños callaron. No dije nada, solo bebí mi soda mientras los parientes miraban a mis padres como si tuvieran dos cabezas. Entonces el primo Mark habló, un momento, no era Luca el que ayudaba con la hipoteca, y ustedes no le dieron cuarto en Navidad. La cara de mamá se puso roja, papá carraspeó como queriendo cambiar de tema, pero nadie lo dejó. La tía Mel negó con la cabeza, no puedes tratar a un hijo como mano de obra gratis y al otro como realeza, eso no está bien. Nadie los defendió, no esta vez. Después de eso las conversaciones se dividieron en grupos pequeños, pero seguí escuchando fragmentos, parientes preguntándose si sabían, algunos diciendo que siempre sospecharon por qué me trataban diferente, la historia ya estaba afuera y mis padres no podían retirarla. Mamá y papá se fueron temprano, ni siquiera terminaron la comida. 2 días después recibí el primer mensaje de mamá, siento que te hayas sentido así en Navidad, no queríamos herirte. Lo leí 2 veces, siento que te hayas sentido así, no siento lo que hicimos. Respondí, no más chantajes de culpa, no más pedidos de dinero, el respeto va en ambos sentidos o me mantengo fuera. No contestó. Una semana después papá mandó un mensaje corto, ¿podemos superar esto? No respondí de inmediato, ya no iba a ser el primero en doblarse. Zoe se acercó un mes después, con un tono completamente distinto, ¿podemos hablar?, preguntó. ¿Cuándo contesté? ¿Sobre qué? Sobre Navidad, sobre todo. Hizo una pausa, debí haber dicho algo cuando mamá y papá te estaban echando, no lo hice porque era más fácil no pelear con ellos, pero estuvo mal, lo siento. Me recosté en la silla mirando por la ventana donde Rusty dormía en el patio. Te tomó un tiempo, dije al fin. Lo sé, dijo, pero lo digo en serio. Y sonaba sincera, así que le dije que estaba bien, no lo olvidaba, pero ya no lo cargaba encima tampoco. Para diciembre las cosas se veían diferentes, ya tenía el apartamento completamente armado, un sofá real que no se hundía, una mesa de cocina con sillas de verdad, incluso un árbol falso en la esquina con luces colgadas. Invité a Logan, a Andrew, a un par de compañeros de trabajo y a algunos primos que me habían apoyado en todo. Zoe mandó un mensaje preguntando si podía venir también, le dije que sí pero dejando claro que mamá y papá no estaban invitados ese año. En Nochebuena el apartamento estaba lleno de ruido, risas, música, Rusty trotando entre la gente esperando que se cayera algo de comida. Zoe llegó con un pastel comprado en la tienda y lo dejó en la encimera, gracias por invitarme, dijo, entregándome también el servidor del pastel. Gracias por venir, contesté. Comimos juntos en la mesa, cada persona con un asiento, esta vez nadie excluido, nadie comiendo comida fría en otra habitación. En un momento Andrew levantó su vaso de soda, por Luca, por demostrar que se puede empezar de nuevo y hacerlo mejor de verdad. La gente rió, chocó vasos, siguió comiendo. Cuando todos se fueron me quedé junto a la ventana mirando la nieve comenzar a caer otra vez, el año pasado había estado durmiendo en un colchón inflable en un garaje helado, este año estaba aquí, en mi propio lugar, con gente que realmente quería tenerme cerca. No gané discutiendo más fuerte ni mandando mensajes más largos, gané alejándome, construyendo algo mejor y dejando que lo demás se derrumbara solo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió suficiente. YouTube acaba de sacar esta nueva función de Hype, si estás enganchado con esta historia, aplasta ese botón de Hype, le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene llegando historias aún más locas.